Ya, entonces, Cecilia, dime qué pusiste tú en la primera. Ok, sbaglio o ci dobbiamo vedere con Marina oggi? Puse non sbagli, ci incontreremo o vedremo con No, Marina alle 9. ya, ojo, Ah, no. nosotros aquí lo que estamos haciendo es usar el verbo modal. Ya, entonces, si nos preguntan, si nos hacen la pregunta, Vedremo. ¿sbaglio o ci dobbiamo vedere con Marina? Nosotros vamos a responder, non sbagli, ci dobbiamo vedere Ci dobbiamo vedere con Marina. con Marina alle 9. Ah, ok. Y la segunda Sì. es lo mismo, pero en la otra Al versión, al revés. ¿Cómo vendría a ser, Cecilia? Sbagli, vedremo con Ana. No. ¿Cómo funciona el verbo modal? Yo puedo Oh, no me poner, acuerdo. yo puedo poner el posesivo, o sea, el reflexivo antes, aquí, ci dobbiamo vedere, o yo pongo primero el verbo modal, el, el infinitivo sin la E final y le pongo ahí el reflexivo. Dobbiamo vedere ci. Sì. Ah, vederci. No, Giuseppe, viste, si las voy a tener todas Ujú, malas. sí, yo Sí, esa dobbiamo. la contesté como con vi, con no y voy. sí, no, Puse- pero si yo hago una pregunta de nosotros, le estoy haciendo un grupo al cual yo soy parte, la pregunta. sí, puede ser, Entonces, yo pensé harto, pero también pensé de repente, por ejemplo, un grupito, qué sé yo, tu alumno o tus hijos, te la hace con no y tú le contestas con ah, vos. sí, podría ser, sí, 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 tiene sentido. Y Ok, sería vi entonces, dovete vedere, vedere. Vi dovete vedere y dovete vedervi. Ya, perfecto. Gracias. ¿No? Ya, Luisa, la dos. Io. Perché non vi volevate svegliare presto? No, ci volevamo svegliare presto perché eravamo andati a letto tardi. Perfecto, non ci volevamo svegliare presto. ¿Ya? Bien. Ah, ¿Y la otra? voleva. E l'altra, noi non volevamo svegliarci presto perché eravamo molto stanchi. Perfecto, non bueno, volevamo... ¿cómo repite, por favor? ¿La puedes repetir? ¿Non? Está ¿Noi? escrito en la pantalla. La Ah, pantalla. ok. Ya, entonces la primera es non ci Volevamo volevamo svegliarci. svegliare y la otra es non volevamo svegliarci. Esa la tuve buena. Ya, entonces también hay que fijarse siempre en qué tiempo verbal está conjugado el verbo modal. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿por qué non vi Yo le puse presto volevate? aquí. ¿Ah? ¿Cómo? Yo le puse presto después de svegliare y svegliarci. Ah, eso da igual, eso es un extra. Sí, No, no Volevamo importa aquí el svegliare. verbo. sí. Ci Ujú. volevamo svegliare. Bien. Pilar. Ya, ragazzi, ma non vi potete vedere prima? Ujú. No, non ci possiamo vedere prima perché le discoteche aprono tardi. ¿Está Perfecto. bien? Y Sí. después non possiamo vederci prima perché Luca ha da fare. Super. ¿Ya? Non ci Grazie. possiamo vedere o non possiamo vederci. Bien. Isabel, la 4. Ci possiamo Come vedere. mai non ti puoi addormentare? Non mi posso addormentare perché ho bevuto un caffè alle 10. Perfecto. Io non mi posso addormentare. No, porque la segunda teníamos que hacerlo Io con non posso addormentarmi. eso. Io non posso addormentarmi. Recuerden siempre que hay una versión antes y una versión después. Bien. Perché sono molto stressato. Ujú. Ale, a 5. Con chi ti devi incontrare? Mi devo incontrare con il mio ragazzo. Io invece devo incontrarmi con un'amica. Perfecto.
¿Ya? Mi debo incontrare, debo incontrarmi. Bien. ¿Y Cecilia, la última? Ragazzi, dove ci possiamo trovare? Se volete, ci possiamo trovare a casa mia. Oppure trovarci davanti alla pizzeria. Me faltó una cosa, una cosa importante, el verbo modal. Oppure, Sì. Possiamo possiamo. trovarci davanti alla Ahí sí. pizzeria. Ahí sí. Siempre tenemos que poner el verbo modal, si no el infinitivo solo con el reflexivo no tiene sentido. ¿Ya? Necesita del verbo modal para tomar sentido. Ok. Bien. Possiamo trovarci. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el Word. Vamos a hacer un pequeño repaso de modales con reflexivos. Ya, primero. Queda un poco grande. Ya tenemos los verbos modales. ¿Cómo se conforma un verbo modal? Primero, ponemos el verbo modal. Giuseppe, ¿Sí? yo sigo viendo la tarea. Ah, No sé el resto. Sí, Sí, ahí sí, estaba ahí sí, ¿no? puesta. Ok. Ahora sí. Ver- Ahí sí. Ahora sí. Ya, Gracias. gracias a ti. ¿En serio Ya. vas a ver? Entonces, Luca. verbo modal, los verbos modales funcionan. Yo pongo mi verbo modal primero y después que pongo un verbo en infinito, en infinitivo. ¿Ya? Es decir, yo digo io voglio dormire. Entonces vamos a poner colores. Yo tengo mi verbo modal en verde y mi verbo en infinitivo en azul. Entonces yo voy a decir que io voglio es el verbo modal, dormire, verbo principal. Ya. Entonces, súper importante siempre. Primero, ¿qué hace un verbo modal? El verbo modal lo único que hace es modificar el modo, es decir, modificar la acción. No es lo mismo decir yo duermo que decir yo quiero dormir. ¿Ya? Pero lo importante es que nosotros siempre sepamos que el verbo que está en infinitivo es el verbo principal. El verbo modal simplemente modifica, no tiene ningún peso gramatical. ¿Ya? Y eso nos sirve cuando lo usamos en el pasado próximo. Ya. Nosotros, ¿cómo vamos a usar un verbo modal? El verbo que vamos a conjugar siempre va a ser el verbo modal. Eran 3 verbos modales. ¿Quién se acuerda cuáles eran? Potere, Potere, volere, Volere, Dovere. potere, volere y dovere. Exacto. Ya, entonces, el que yo voy a conjugar siempre va a ser el verbo modal y el otro verbo va a quedar en infinitivo siempre. Entonces, yo en presente digo io voglio dormire. En imperfecto, io volevo dormire. ¿Cómo va a ser en futuro? Vorrò. Exacto. Vorrò. Io Bien. vorrò dormire. En condicional, Vorrai, casi vorrei. vorrei. Ya, la terminación del condicional es ei, vorrei. ¿Ya? Y en pasado próximo, Ho voluto. perfecto. Io ho voluto dormire. Ya. Y aquí es donde yo les decía que es súper importante que tengan siempre claro que el verbo principal es el que está en infinitivo. Porque si yo digo lo mismo, pero con el verbo andare, ahí sí,
yo no voy a decir io ho voluto. Yo voy a decir io Sono. sono voluto andare. Ah, 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 sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque el auxiliar de andare es el essere. Exacto. Porque el verbo que va a decidir cuál va a ser mi verbo auxiliar no es el verbo modal, sino que siempre va a ser el verbo principal. Por eso les decía, ya. hay un verbo principal y ese va a ser siempre el que está en infinitivo. Entonces va a determinar. Ya. Io sono voluto. sería sono voluta en el caso nuestro, ¿verdad? Exacto, exacto. Ustedes dicen sono voluta andare. Allí se nos va muy del castellano, ¿no? Sí, Se nos completamente. arranca. Se arranca mucho el castellano de esta forma. Sí. Y eso es atroz, porque cuando es parecido al castellano, pero es otra cosa, es lo que Ujú. produce más confusión. A mí. Claro. Sí, pues claro, cuando uno va a oído y el oído no sirve. Mm. Ya. Entonces, ahora el libro, la tarea, nos dice que vamos a hacer lo mismo, pero usando un verbo modal en pasado próximo, pero ahora le agregamos con un reflexivo, ¿cierto? Ujú. Entonces, vamos a ver el ejemplo que dice doversi occupare. Doversi occupare. No está aquí en la tarea, no. Es el No. ejemplo. El ejemplo O de yo, la tarea. Ah, el fíjate que ejemplo, sí. ahí me caí, porque al hacer la tarea dije, todo esto tiene que ser con SR. Y Claro, no, porque pues, eso no se lo había pasado todavía. Entonces, sí. yo tengo siempre, cuando hago esta combinación, verbo modal en pasado próximo con un verbo reflexivo, vamos a tener dos formas. ¿Ya? Acuérdense que cuando yo uso el verbo modal, veamos eso, un paréntesis. Eh, Vimos antes, io voglio o volevo dormire, ¿o no? ¿Era eso lo que puse yo Ujú. recién? Sí, sí. Sí. Entonces ahora vamos a hacer una versión con un reflexivo, una versión común y corriente. Entonces, svegliarsi, por ejemplo. Ya. Svegliarsi. ¿Ya? Cuando yo uso un verbo reflexivo con un verbo modal, no es que cambie demasiado. ¿Ya? Entonces, si yo antes decía, io voglio, habíamos dicho dormire, Sí. y ahora voy a decir io mi voglio svegliare. Entonces al final, lo único que me cambia es que yo ahora tengo un pronombre reflexivo, que en italiano es un adjetivo reflexivo. ¿Ya? Tenemos todo lo demás, sigue igual. Ya. Tengo mi verbo modal, tengo mi verbo en infinitivo, pero solo yo le estoy agregando un pronombre reflexivo antes. Y tenía dos formas, ¿se acuerdan? Porque yo puedo decir io mi voglio svegliare, o puedo decir Voglio voluto. perdón, io voglio voglio Ah, svegliarmi. svegliarmi. ah, Entonces, yo aquí la diferencia es que tengo mi verbo modal, mi verbo en infinitivo, y el reflexivo lo pongo al final, ¿cierto? Y ahí pero, perdón. todavía no estoy yendo al ejercicio, porque el ejercicio está en pasado próximo, Ya, está en presente. Estamos viendo modales con reflexivos. ya. ¿Ya? Y así como vimos antes,
yo puedo cambiar el tiempo verbal. Pero ¿a qué se lo tengo que cambiar? Al verbo modal. Entonces, si lo quiero hacer de nuevo en imperfecto, io mi volevo svegliare o io volevo svegliarmi. En futuro, por ejemplo, io mi vorrò svegliare o io vorrò svegliarmi. Entonces yo simplemente le cambio el tiempo verbal ¿a qué? Siempre al verbo modal. Oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ho voluto, ¿cómo se llama ese tiempo verbal? O voluto es el pasado próximo. Lo próximo. Y volevo, Imperfecto. el imperfecto, ya. Sí. Ya. Entonces, ahora sí vamos a la regla que nos trae el libro. ¿Ya? Yo les digo que simplemente puedo cambiar el verbo modal al tiempo que yo quiera. Pero cuando lo pase a pasado próximo, cuando yo tengo un reflexivo, quiero poner mi verbo con verbo modal en pasado próximo, tenemos que seguir una regla. ¿Cuál es la regla? La 1. Si yo uso el reflexivo antes del verbo, como aquí, io mi, voy a usar el verbo essere siempre como auxiliar. Ah, Ya, así lo hice yo. ¿Sí? Qué bueno. Io mi sono voluto svegliare, o lo que dirían ustedes, io mi sono voluta svegliare. ya. Pero, si yo voy a usar la versión con el posesivo al final, o sea, el reflexivo, perdón, al final, voy a usar como auxiliar el verbo avere. Oh, qué horror. Io ho voluto svegliarmi. Ah, Pero ahí el haber, Giuseppe, porque va el haber, o siempre es el haber. Porque es por regla. Siempre es el haber. Sí. Si uso el reflexivo antes, es seré. Si uso el reflexivo después, a ver. Ah, ya. Independiente del verbo. Independiente del verbo. ok. ¿Ya? Entonces, ojo, bueno, acuérdense también, porque si yo uso el verbo essere, el participio tiene que coincidir en género y número. Por eso es io mi sono voluta svegliare, si lo dicen ustedes. Y cuando usamos el verbo avere, no. Ahí el participio termina siempre no, o voluto. Ya. Súper importante, para no como estresarse con tanta regla. Elijan uno. Elijan una de las dos y apréndanse ese. Ah, ya. ¿Ya? No es necesario que tengan que estar cambiando todo el día la forma. Elijan uno y usan siempre esa. ¿Cuál es la que Ya. más se usa? ¿Cuál es la de uso más común en Italia? La 1. ¿Ya? La primera forma es la más común. La segunda es súper poco común, muy poca gente la usa. Entonces apréndanse al tiro la primera forma. Espérame. Ya. Por favor, no vaya a borrar. ¿No? Igualmente acuérdense que queda todo grabado. Si quieren volver La verdad. a revisar en YouTube después, queda grabado. Ya. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer en la tarea. Ya, nada. Faltaba ese toquecito que les pasara la materia. Se me escapó. Ya, entonces sabiendo eso, Luisa, ¿qué pusiste tú en la 1?
io mi sono dovuta scrivere al corso solo dopo un test. Ya, ojo que no es con el verbo dovere. Mi Ah. sono Potere. Potuta. Potuta. Sorry. potuta, tranquila. Potuta, claro. Io mi sono potuta iscrivere al corso. ¿Y El la otro me segunda suena. forma? Yeah. Io ho potuto iscrivermi al corso Eso. dopo 2 domande orali. Perfetto. Io Entonces ho sería io ho. Ho potuto, ¿cierto? ho potuto iscrivermi. Scrivermi. Carga en esta Iscrivermi. segunda E. Iscrivermi. Scrivermi. Eso. Scriver. Ho potuto iscrivermi al corso. Scrivermi. Súper. Ya entonces aquí tenemos las dos formas. Pues con el reflexivo al principio, mi sono potuta iscrivere, o con el reflexivo al final, ho potuto iscrivermi. Ujú. Io volevo. Bien. Pilar. Ya. Io mi sono voluta svegliare per fare jogging. Perfecto. Voluta. Io ho voluto svegliarmi per preparare la colazione per tutti. Impecable. Bien. Ya, entonces, io mi sono voluta svegliare. Ahí sí. Io ho voluto svegliare. Svegliarmi. Bien. Isabel, la 3. Yo creo que no la tengo bien, ¿eh? Noi ci dobbiamo liberare di quell'antipatico cliente. Ya, eso sería en presente. Ci dobbiamo liberare es completamente Ya. presente, pero tenemos que hacerlo en Noi pasado. siamo, Ci siamo, noi siamo, ci siamo, noi, sì, ci siamo liberati. me falta una cosa. Me falta el no. modal. Ni ci- Sì, perdón. Noi ci dobbiamo. No, es que estamos. No, ay, Tienes no. tienes que mezclar todo lo que estás diciendo, me lo estás diciendo por separado. ¿Ya? Entonces, primero el ci siamo, porque efectivamente necesitamos el verbo auxiliar, pero también necesito el verbo modal. Entonces, ci siamo dovuti. Ah, dovuti. Ci siamo dovuti. ¿Y qué me Dovuti. falta ahora? El verbo principal. Liberare. Sì. Ci siamo dovuti liberare. Acuérdense siempre. Reflexivo, auxiliar, modal, principal. Esa es la lata, que es bien largo esto, son 4 cosas. Es reflexivo. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda forma? Que es un poquito más corta. Poi ci. No, no vamos a partir con No, el no, 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 reflexivo. perdón, sì. Poi ci. No, no vamos a partir con el reflexivo. Ay, sì, disculpa. Poi dobbiamo. No, tenemos que partir con el verbo auxiliar, que en este caso va a ser avere. Abbiamo Abbiamo. Ahora el modal. dovuto Perfecto. Dovuto. liberarci. Liberarci. Perfecto. Anche di sua moglie. Moglie. Ya, Exacto. Entonces, noi ci siamo dovuti liberare y abbiamo dovuto liberarci. Bien. Ale, la 4. Luca si è potuto laureare in 4 anni. Perfetto. Si è potuto
laureare in 4 anni. Y Mario invece ha potuto laurearsi in Perfetto. 6 anni. Ha potuto laurearsi. Super. Si è potuto laureare, ha potuto laurearsi. ¿Qué era laurearsi? ¿Quién se acuerda? Graduarse. Graduarse, titularse. Super. Cecilia, la 5. Sono stato molto male e oggi mi sono potuto alzare dal letto. Perfecto. Mi sono potuto Alzare? alzare. Bien, ahí no podemos decir mi sono potuta. ¿Por qué? Porque es sono stato Eso. al principio. ¿ya? Al principio dice sono Ah, stato. sono stato. Entonces eso ya nos dice que este io es un hombre. Ujú. Entonces Ok, mi sono potuto perfetto. alzare. La otra? Sì. Mi sono stato molto male e non ho potuto alzarmi dal letto per una settimana. Perfetto. Sì? Io sono stato molto male e non ho potuto alzarmi. Ok. Super. Y la última, Luisa. Mi sono dovuta, se escucha, ¿cierto? Sì. Sì. Mi sono dovuta sbrigare per non perdere il treno. Vuta sbrigare. Sbrigare. Per non perdere il treno. Perfetto. ¿Y la otra? Io ho dovuto sbrigarmi per non perdere la nave. Perfetto. ¿Ya? Mi sono dovuta sbrigare, yo diría mi sono dovuto sbrigare. Y la segunda, ho dovuto sbrigarmi, que eso lo puede decir una mujer o un hombre. Super. ¿Qué era sbrigarsi? ¿Apurarse? Apurarse. Apurarse, apurarse. Eso es lo que yo digo, porque eso te hace pensar en abrigarse. Sí, po. Por ejemplo, tenemos, es un imperativo súper común. Sbrigati. Ah, ¿Sabes? Apúrate. sbrigati. Apúrate. O también cuando estamos en un grupo de personas y decimos, ragazzi, ci sbrighiamo o no? Es una forma como de decir, ¿nos Nos apuramos o apuramos, no? ¿no? Oh, ok, claro. Súper Ci común. sbrighiamo. Ragazzi, ci sbrighiamo o no? Ya. Entonces, la segunda parte obviamente estuvo más difícil, pero después de ver la materia, ¿les pareció un poquito más fácil? Sí, hay Sí. que acordarse si es de la regla, No ¿no? la tengo Claro. súper Entonces, bien. yo lo que les decía, acostúmbrense a una, porque ya acostumbrarse a dos distintas, lo único que va a hacer es confundirla. Entonces, acostúmbrense con el verbo essere, que es más Si común. usas el reflexivo antes del verbo, se usa essere, ¿cierto? Claro. Esa es la cosa. Esatto, Ok. è molto más comune decir mi sono potuta scrivere, mi sono voluta svegliare, ci siamo dovuti liberare. Mucho más común que la otra forma. Entonces la otra no es necesario que la aprendan. Apréndanse una bien. Sobre todo teniendo dos opciones, dos reglas, con la cantidad de reglas que nos tenemos que aprender, ¿para qué agregar una más? Sí, soprattutto. ¿Ya? Yo estoy enredada con la segunda, fíjate, estoy de verdad enredada. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo ahora les voy a dejar tarea. La tarea un Ya. poquito más entretenida ya para no estar haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Van a hacer un texto que después se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces traten
traten de forzar, pues, de encontrar formas con de esta construcción gramatical. Y usarla harto, pues, lo más posible. ¿Sí? Como Gracias, sí. ustedes Es la mismas manera. traten como de aplicar todo este conocimiento, lo más posible. Y van a ver cómo de a poquito se van a ir acostumbrando. Sí, hay que ¿Mm? usarlo para acostumbrarse a, Claro, como a pensarlo. claro, la mejor forma es siempre usar. Entonces voy a dejar de grabar